Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es 14 de septiembre, día miércoles 14 de septiembre, y me quiero referir a las insufribles contradicciones. En distintos lugares observo lo que yo casi llamaría reacciones, cuando ven contradicciones pero no las llaman contradicciones. Algunos se enojan contra lo que ellos llaman doble estándar. El doble estándar. Para algunos les puede resultar más cómodo, más fácil de entender, pero para mí, más que un doble estándar, es soportar una contradicción. Yo quiero un poco simplemente referirme al inicio a la esencia de una contradicción. Cuando hablamos de una contradicción, ¿de qué estamos hablando? Usted puede buscar las definiciones si quiere o investigar más sobre el tema, pero en términos sencillos, la esencia de una contradicción tiene que ver cuando yo lo veo quizás en dos ámbitos. Cuando yo digo A y después digo menos A, sostengo algo y al tiempo digo exactamente lo contrario. Eso tiene que ver con dichos, a nivel de dichos. En el otro nivel está cuando yo digo algo, digo A y hago menos A. Ahí tiene que ver con un hecho concreto, práctico, objetivo, que deja al descubierto la contradicción, porque yo dije completamente lo contrario a lo que estoy haciendo o lo que hice. Dicho con el hecho. Eso es una contradicción. Yo digo A y luego digo menos A. Yo digo A y luego hago menos A. Ahora, ¿qué pasa con las contradicciones? ¿Cuáles son los efectos de las contradicciones? Quiero un poco el análisis centrarlo en separar en aquellos que practican como estilo de vida las contradicciones, y por otro lado quiero hacer un poquito la separación de aquellos que las sufren o aquellos que tienen que de alguna manera enfrentarse o convivir con quienes viven en contradicción. Por un lado, vamos a ver un ratito qué pasa con aquellos que practican las contradicciones. Bueno, ellos tienen que convivir, tienen que soportar, tienen que aguantar esta contradicción, porque ellos mayormente tienen que mostrar una cara, una faceta, un perfil contrario a lo que hay dentro de su corazón. Vamos a ver algunos ejemplos ligeritos sobre esto. Entonces tienen que soportar, ellos, quienes las viven, tienen que soportar la contradicción. Ahora, cuando usted vive una contradicción, tiene una contradicción y tiene que soportarla, eso afecta no solamente lo que tiene que ver con su carácter o con su comportamiento, afecta su estado mental, porque tiene que soportar, tiene que aguantar una contradicción. Está mostrando algo, pero dentro de su corazón ama todo lo contrario. Luego, usted sabe, y sobre todo cuando ya practica y cae en la contradicción, sabe que es un inconsecuente.
Y cuando alguien es inconsecuente, proyecta o desata reacciones en quienes conviven con una persona que vive en contradicción. Bueno, el que lo vive primero tiene que tragarse la inconsecuencia. O sea, yo soy un inconsecuente. Y eso cualquiera se da cuenta. O sea, no es que tengan que decirse, sino que él ya sabe que es un inconsecuente cuando está practicando una contradicción. Ha dicho A y luego dice menos A. Dijo A y ahora hace menos A. Él sabe, soy un inconsecuente. He traicionado mis premisas. Ahora, aquel que es inconsecuente o aquel que vive en una contradicción provoca varias cosas en los demás. Primero, provoca burlas. Y hoy día, quizás nadie imaginó lo que iba a pasar con las redes sociales. Cómo hoy día prácticamente están dados los instrumentos para quien quiera buscar contradicciones, se hace un festín. Y puede montar videos, subirlo a las redes sociales que van a alcanzar a millones de personas, donde aparecen flagrantemente las contradicciones. Y entonces aparecen las burlas. Las burlas. Pero junto con eso, un contradictorio, una persona que vive en contradicción, genera desconfianza, destruye su credibilidad. Cuando usted está frente, o cuando somos practicantes de una contradicción, lo que estamos diciéndole a la gente, yo no soy digno de confianza. Y lo próximo que aparece en algunos casos es la ira. Por eso yo hablo de la insoportable, no solamente el que la vive, el que tiene que aguantarla dentro de su fuero interno, sino también aquellos que las observan, o en algunos casos aquellos que son víctimas de las contradicciones. Es insufrible, es insoportable. Y quienes viven en contradicciones, al final crean realidades paralelas. O sea, se creen su discurso, se creen sus premisas y van creando realidades paralelas, lo que hace la cuestión más peligrosa, porque esto va rayando ya entonces en una enfermedad mental, una esquizofrenia. Cuando decimos A y luego decimos menos A, decimos A y hacemos menos A, estamos en el fondo creando realidades paralelas al creernos que esto es correcto, que esto es perfectamente fidedigno, que es legítimo. Luego entonces, los que viven en contradicciones mienten, y mienten sin ningún complejo. Porque si ellos mismos se mienten, si ellos dicen A y luego hacen menos A, ellos mismos están mintiendo, y si se mienten a sí mismos, ¿qué importa mentirles a los demás? Lo próximo que hacen los que practican las contradicciones, traicionan. Y en la Biblia hay dos ejemplos de contradicciones. Una es de Judas, un hombre que nunca albergó en su alma un compromiso real con Jesucristo, pero sin embargo se las ingenió para trabajar las apariencias. O sea, dentro de él había un A, pero lo que él mostraba era un menos A, contrario a todo lo que había dentro de él. Y vino la traición. Distinto, pero es también otra vez algo similar en el sentido de que Pedro, por ejemplo, traicionó a Jesús, lo negó, cuando él había dicho: yo nunca te voy a negar. Ojo,
Cuando alguien dice nunca, pongan atención, porque se viene con toda seguridad una contradicción. Pedro pudo subsanarse de eso, encontrar el perdón. Pero ahí tienen un caso de alguien que dice A y luego hace menos A. ¿Y qué es lo que produce? Eso nadie se lo puede quitar. Y por último, entonces, quien vive en contradicciones también se hace vulnerable. Vulnerable porque ofrece flancos para ser destruido. Eso es parte de este, podríamos decir, de este sistema, de este axioma de las contradicciones. Yo digo A y hago menos A. Pierdo confianza, pierdo credibilidad, pero me hago vulnerable, puedo ser atacado, puedo ser desmontado, puedo ser destruido, simplemente tomándome preso de mis contradicciones. Y ahora pasamos a quienes las sufren. Aunque yo quiero ser bien enfático en esto, porque no nos libramos, no somos simplemente personas de que no tenemos contradicción y solamente las sufrimos. Como aquellos que practican la contradicción, no solamente la practican, sino que también la sufren por otros. O sea, quizás lo que tendríamos que definir los grados de contradicciones. Porque a fin de cuentas, si hacemos un examen bien profundo, nos vamos a dar con la conclusión de que todos albergamos contradicciones. Bueno, vamos a seguir en ese detalle. Pero bueno, pensemos en aquellos que sufren las contradicciones. Usted vive con alguien que practica la contradicción. Bueno, una de las cosas que pasa con aquellas personas que viven en contradicciones, con esas personas usted no puede dialogar, usted no puede hablar, porque son absolutamente dogmáticos, se transforman también en perseguidores sin ningún problema, te cancelan. Usted no puede dialogar con aquellos que viven en contradicciones, aquellos que sufren las contradicciones son tratados con intransigencia por quienes las practican. Son intransigentes, no aceptan, no están cegados, que quizás es la otra característica de quienes la practican. Carecen de la autocrítica y carecen de la capacidad de observar los hechos objetivamente. Entonces, cuando alguien osa reaccionar en contra de esas contradicciones, son tratados en forma intransigente. Y quienes tienen que vivir con una persona contradictoria, de contradicciones, tienen que soportar el miedo. Están con un constante miedo. Miedo. Ahora yo insisto en esto, volviendo a quienes la practican. Si usted ha estado con personas que son contradictorias, que viven en contradicciones, usted va a llegar a esta conclusión: yo no sé cuándo dice la verdad. Y como no sé cuándo dice la verdad, no lo tomo en serio. Una indiferencia total hacia quienes viven en contradicciones. Quiero dar algunos ejemplos de las contradicciones. Por ejemplo, en el tema medioambiental, cuando se hicieron cuando se hacen las cumbres medioambientales, lo primero que hacen los periodistas que quieren pesquisar contradicciones, ven en qué medios de locomoción llegan, y todos llegan contaminando: aviones, autos, o trenes si quieren. Bueno, los que están más cerca a lo mejor se atreverán a ir en bicicleta, pero cuando tienen que hacer viajes larguísimos, y que generalmente es la mayoría, entonces a lo que estamos observando ahí una contradicción. Vamos a una cumbre por el medio ambiente
pero vamos contaminando. La otra contradicción: sistemas que no creen en la democracia, no la creen, no la aceptan dentro de su ADN y sin embargo participan en la democracia. Esa es una contradicción brutal. No creen en la democracia, pero sin embargo participan en la democracia. Y en algunos países, gente que no cree en la democracia pretende hacer constituciones para la vida en democracia. Y qué bueno si eso fracasa, porque si no es someter a un país entero a una contradicción. O sea, si fueran consecuentes, si quisieran ser consecuentes, lo primero que tendrían que hacer es simplemente abstenerse de participar en democracia, porque no creen en ella. Pero como quieren soportar la contradicción y quieren vivir en contradicción, entonces igual se involucran y se meten. Otro ejemplo: ¿cuántos hoy día se levantan y dicen que quieren representar o representan la voz de las minorías o están luchando por la voz de las minorías? Claro, las minorías que piensan igual que ellos, porque cuando están en un grupo y esa minoría es contraria a lo que todo el resto piensa, ahí ya no aparece el respeto por la minoría. Entonces, la contradicción, el respeto a la minoría, a las minorías que piensan igual que yo, eso tienen que decir. Si fueran objetivos y quisieran acercarse a decir la verdad. Entonces se dan cuenta, dicen A y hacen menos A. Vean estos ejemplos. Y hay otros más. Como aquellos que están en contra del aborto y sus decisiones son por quienes son abortistas. Contradicciones, ¿no? O aquellos que defienden la familia y se inclinan a apoyar las iniciativas de la LGTBI, etcétera, etcétera. Quiero terminar diciendo que Jesús se enfrentó contra las contradicciones y fue muy violento. Se enojó con un grupo que eran los fariseos y los saduceos. Pero mayormente los fariseos. Y vea usted en el Nuevo Testamento los encontronazos que tuvo Jesús, porque esta gente vivía en contradicciones. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Contradicción. Desnudó la contradicción de los fariseos. Dicen y no hacen. En el verso 27 del mismo capítulo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Miren la contradicción, la apariencia, pero dentro tenían un mundo de carroña, pero por fuera aparecían inmaculados. La contradicción. Y Jesús no la soportó y la señaló y los atacó derechamente. Juan también habla, Santiago también habla. Observen en la Biblia, observen este tema de las contradicciones. En 1 Juan 2:9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Una contradicción. Dice A y hace menos A. Yo creo, y para terminar, que una conciencia tranquila tiene mucho que ver con la ausencia de contradicciones. Si usted identifica contradicciones dentro de su propia alma, mente, trabájela, suprímala, luche contra eso. Pida la fuerza del Señor para vencer las contradicciones, para no solo parecer, sino que ser genuino. En eso consiste.
porque las contradicciones son inaguantables, insufribles. Ahí está la palabra. Ha sido un gusto. Si quiere, acá abajo puede tomar contacto conmigo. Está la dirección del mail y otros detalles personales que ahí están abajo si les interesa hurgarlo. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.